Hola, nosotros somos Joana y Pablo y les venimos a hablar sobre el atentado que hubo en Atenco. Antes de iniciar les vamos a dar un contexto. El día 4 de mayo del 2006, los presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto mandaron a saquear casas, violar derechos humanos y a golpear a los pobladores de Atenco para construir un aeropuerto. Violaron, abusaron y mataron hombres, niños y niñas, mujeres de Atenco, acusándolos de que ellos fueron los que atacaron primero, cuando todos sabemos que la realidad no fue así y solo los acusaron por haber salido con machetes. Enseguida les daremos más detalles. A continuación, Les vamos a presentar una entrevista con una alumna de la EPO 72. ¿Sabes qué ocurrió el 4 de mayo del 2006 en Atenco? Sí, la construcción de un aeropuerto. ¿Tienes idea de quiénes mandaron a hacer? Sí, Vicente Fox y Peña Nieto, ¿no? ¿Sabes tú que ellos mandaron a atacar a los habitantes de Atenco? No, solamente era una idea que por ahí me dijeron. ¿Cuál es la idea que tenías? Vicente Fox y Peña Nieto mandaron a invadir un terreno, pero no sé en dónde. ¿Te gustaría saber más de lo que pasó? Sí, ¿Tienes en cuenta que es un tema fuerte? sí he escuchado de ese tema y sé que es algo muy fuerte y muy cuidadoso de hablar. Esta ha sido la entrevista que le realizamos a nuestra compañera Naomi de la EPO 72, que nos da a entender que hay muy pocas personas que conocen de este tema. A continuación vamos con mi compañera Joana, que nos va a presentar unas diapositivas. Hola, yo soy Joana y les vengo a decir qué pasó en Atenco. La represión de San Salvador Atenco. En la madrugada del 4 de mayo de 2006, diversos cuerpos policíacos de carácter federal y estatal realizaron un operativo en conjunto para lograr el desbloqueo de la carretera Lechería-Texcoco y procedieron a ingresar al centro de la localidad de San Salvador Atenco. Bien. Cuando entonces el presidente Vicente Fox anunció la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México que tendría lugar en los terrenos agrícolas, todos los ejidatarios de las siguientes poblaciones: Tocohuila, Nexquipayac, Santa Cruz de Abajo, San Felipe y San Salvador Atenco encabezaron diversas manifestaciones, entre esas las que les acabo de mencionar, donde se cerró la carretera Lechería-Texcoco. Bueno, diversas manifestaciones en oposición al proyecto federal que el propio presidente ya había ratificado sin haberles pedido el permiso o inclusive sus tierras, y estos bloquearon las principales vialidades de estos mismos municipios para que no se llevara a cabo la construcción. Pero vaya que fue un error, porque aquí podemos ver en esta imagen que les acabo de poner cómo fue que los cuerpos policíacos están golpeando. Podemos notar que tienen agarrado entre dos policías, agarrado de su playera, a uno de los ejidatarios o de los floriculturistas, porque eso es lo que ellos eran, floriculturistas. Se ve que entre varios ya lo golpearon, podemos ver al señor sangre y todo rojo de la cara. Bueno, posteriormente, el 3 y el 4 de mayo, ese mismo día, por orden del gobernador Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo un operativo policial, y este fue en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco. Bueno, ¿para qué era? Era nada más para ponerle un fin, este operativo nada más fue para ponerle un fin a todas las manifestaciones que estaban haciendo en ese entonces los floriculturistas y todos los ejidatarios de ahí. Bueno, como la protesta surgió como oposición al proyecto para construir el aeropuerto para la Ciudad de México en la ciudad de Atenco. Obviamente sabemos que se iban a oponer porque no es justo, ¿verdad? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID o la CEDIDH, que tras una denuncia recibida en abril de 2008, imagínense, en 2008, y esto pasó en 2006, 2 años después apenas vienen a revisar todas las denuncias. Años posteriores al estudio se presentó el caso el 27 de septiembre ante la corte del IDH y asegura que la detención de 11 mujeres, ¿pueden creerlo? 2 años después apenas empiezan a ver todas las denuncias de 11 mujeres. Estas denuncias fueron por carácter de abuso sexual. Ahorita se los comento más detallado en un ratito. Se presentó que la denuncia fue ilegal, arbitraria y determinó que no se investigó. En ese entonces, en esos 2 años transcurridos, no se tomaron en cuenta en absoluto todas las denuncias y todas fueron ignoradas. Ninguna se tomó en cuenta porque así se dijo. Sancionó después estas comisiones a todas las personas responsables del operativo
tanto a nivel material como a nivel intelectual. En este caso, pues abarca desde los policías que fueron y saquearon en San Salvador Atenco, los policías que fueron a agarrar y pues a maltratar a todos los que viven ahí o vivían ahí en San Salvador Atenco, todos los floriculturistas, hombres, mujeres, niños, todos, incluso los que estaban de paso por ahí. Bueno, en cuanto a los derechos violados en esta represión podemos mencionar los siguientes: las detenciones arbitrarias. Una detención arbitraria, en un momento más igual lo vamos a mencionar, pero más adelante, una detención arbitraria es cuando tú no has cometido ningún delito y llega la policía y solamente por el hecho de tener poder te llevan a la fuerza. Esto fue lo que le hicieron a todos los habitantes de San Salvador Atenco. Abuso sexual y violación. Este es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque los policías violaron y abusaron de las mujeres. Las violaron dentro de sus casas y fuera de sus casas, las violaron inclusive dentro del penal. Esto es algo que no deberían de haber pasado y es algo sumamente bajo. La tortura, la retención ilegal, cuando los llevaron a los separos para ahí dejarlos tiempo. Allanamiento de morada. El allanamiento de morada fue cuando los policías, después de que vieron cómo los manifestantes o cómo los floriculturistas se pusieron a manifestarse, ellos se manifestaban con machetes y flores en sus manos. ¿Por qué? Porque el machete lo ocupaban para cortar las flores que ellos vendían, de eso vivían. Ellos salieron así para pues entregarles, para que tuvieran una forma de negociar con el gobierno. Esto pues fue obviamente, como ya les mencioné, un grave error, porque entonces los policías lo tomaron como una amenaza y lo esparcieron en todos los medios de comunicación para ellos quedar como los buenos, claramente. Nos ponen como los buenos cuando en realidad pues surgieron muchísimas cosas, que es lo que ahorita les estamos viniendo a mencionar y a desmentir siempre. La incomunicación, no los dejaban comunicarse con nadie, con sus familias, con amigos, con nadie. Y es que la mayor parte de todas las familias y todos los amigos estaban encerrados, estaban en retención, en los separos, todos, pero no se podían ni comunicar ni entre ellos, porque entonces ya les venían más golpes. El trato cruel e inhumano que le dieron a hombres, niños, niñas y mujeres. ¿Por qué? Porque sabemos que no es un acto humano pegarle a otro ser humano. O sea, ¿en qué cabeza cabría que puedes agarrar y violar a una mujer? Porque ese es un acto sumamente inhumano, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a los menores y el derecho a la legalidad también fue violado. ¿Y por qué? El derecho a la vida por el simple hecho de haberlos matado, por el simple hecho de a la fuerza agarrar, meterse a sus casas, golpearlos hasta la muerte. Eso es el derecho a la vida, eso es violar el derecho a la vida. El derecho a los menores, abusando de todos los niños y niñas que estaban ahí, traumatizándolos y no dejándolos vivir su infancia plena. El derecho a la legalidad. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían el derecho de sus tierras, de sus bienes, de sus raíces, de todo lo que tenían ahí. Más en cambio estos fueron violados, fueron arrebatados y a la fuerza y de un trato, justamente como ya lo dije, inhumano y sumamente cruel. Aquí les dejamos las referencias. Estas son de las páginas de la CNDH y del Centro PROD. No son páginas que al azar elegimos para agarrar información de aquí y de allá, no. Estas son de información confiable, son del gobierno, pueden notar el .org. Entonces, por si las quieren visitar, igual se las vamos a dejar acá abajo. Si es que lo están viendo en YouTube, pues se los vamos a dejar acá abajo en la descripción para que lo vean, para que vayan y si les interesa, así como dijo nuestra compañera que acaba justamente de pasar con la entrevista, pues por si les interesa leerlo, si les interesa ir a investigar un poco más sobre qué pasó en San Salvador Atenco. Bueno, este es un tema que sí creemos que es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a la siguiente vez que tengamos nosotros que elegir a nuestros presidentes, para que no se vuelva a pasar, no vuelva a pasar lo de Atenco, no se vuelva a repetir, porque Atenco no se olvida. Atenco tiene que estar fuerte y Atenco tenemos que luchar porque siga manteniéndose así. El maltrato a las mujeres, niños y jóvenes, la falta de respeto, a los insultos, a denigrarlos como mexicanos. Los policías siendo mexicanos denigraron a otro mexicano, claramente no se podía. A los hombres golpearlos, abusarlos físicamente, todo eso no se debe de olvidar. Y que el gobierno todavía ayudara a estas personas a hacerlo, a impulsarlos a dar la orden, como fue Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, es algo que no debemos de dejar pasar. Ahora vamos a pasar con mi compañero Pablo a que les explique el collage que preparamos para ustedes. A continuación les explicaremos un collage que elaboramos mi compañera Yona y yo sobre Atenco no se olvida. En la imagen del centro podemos visualizar unos machetes que nos da a entender que con ellos los pobladores salieron a recibir a los policías, ya que el machete es un instrumento muy importante para ellos porque con él cortan flores.
En la imagen superior derecha e inferior izquierda podemos visualizar dos manifestaciones diferentes que se llevaron tiempo después de lo ya ocurrido. En la imagen superior izquierda podemos ver a pobladores que salieron con carteles hacia las calles con unos mensajes que iban hacia los presidentes que estaban en ese momento. En la imagen inferior izquierda podemos ver diferentes tipos de mujeres quienes se rebelaron ante la corte y entrevistas que realizaron. Entre ellas estaban dos mujeres españolas y una chilena, quienes dieron su testimonio en cada uno de sus países. Y ya con nuestras conclusiones vamos a basarnos en el artículo 5, el cual determina la detención arbitraria. En este se estipula que nadie puede ser detenido o llevado a prisión, inclusive privado de su libertad, si no hay alguna razón aparente. Y en este caso eso fue lo que les pasó a todos los habitantes de Atenco. Todos fueron detenidos y en su mayoría hombres. Fueron detenidos y privados de su libertad por inclusive meses hasta años. Es lo que se empieza a notar. El artículo 61 de la Comisión Federal de Procedimientos Penales establece que para realizar un cateo, la autoridad judicial competente debe acudir con una orden. Claramente con los habitantes de Atenco no se llevó a cabo dicho artículo. Nuestra reflexión del tema es que en mi opinión personal los policías hicieron mal su trabajo, ya que independientemente de lo que los presidentes les hayan ordenado, estuvieron mal de cómo violaron a las mujeres, hombres, y cómo los golpearon, maltrataron y violaron sus derechos humanos, ya que su trabajo de ellos es servir tanto a la patria como a las personas del país. Sabemos bien que todo esto fue ordenado por los presidentes, pero bien no es lo correcto y no fue el debido acto posible y fue el acto más inhumano que se pudo haber realizado de un humano hacia otro, ya que todos tenemos las mismas raíces y todos tenemos el legado mexicano. En nuestra opinión, es un acto muy descarado y muy infame.